Era una noche tranquila, tan cálida que el aire parecía cargado de promesas. La víspera del 10º aniversario de bodas de Alejandro y María. Un hombre profundamente enamorado, quien había dedicado su vida a construir un hogar lleno de amor y estabilidad. El amor de su vida. La mujer que había sido su refugio durante años. Se le había presentado siempre como el pilar sobre el que todo su mundo se erigía. Él no podía imaginar un futuro sin ella. Ni siquiera en sus peores pesadillas había anticipado que algo como lo que sucedió esa noche podría ocurrir. Alejandro había planeado todo al detalle. La cena en el restaurante donde se conocieron. El vestido que había comprado especialmente para ella. Las flores. El viaje a una isla paradisíaca donde ambos soñarían con un futuro juntos. Todo estaba preparado. Todo estaba listo para celebrar el amor que habían compartido. Para reforzar la promesa de un camino común para siempre. Pero la vida, en su crueldad, tiene la extraña costumbre de alterar los planes más cuidados. En ese momento, Alejandro estaba en el estudio, revisando los últimos detalles del itinerario del viaje, mientras escuchaba la suave brisa del exterior moviendo las cortinas de la ventana. Estaba absorto en sus pensamientos, imaginando la sorpresa de María al despertar al día siguiente en ese paraíso que él había preparado para ella. Sin embargo, un sonido. Un simple sonido que provenía del móvil de María, que descansaba sobre la mesa del comedor, irrumpió en la tranquilidad de la noche. No era costumbre de Alejandro revisar el teléfono de su esposa, pero algo. Una corazonada inexplicable, una sensación extraña y punzante. Lo hizo acercarse al dispositivo. ¿Por qué ese mensaje? ¿Por qué esa necesidad de saber qué estaba escrito en él? Sin pensarlo mucho, tomó el teléfono. La pantalla iluminada mostraba un mensaje que detenía su respiración. Te extraño, amor, no puedo esperar para verte mañana. J. Un nombre que no reconocía. Javier. La mente de Alejandro comenzó a girar, buscando alguna explicación racional a lo que había leído. Las palabras se repetían en su cabeza. Sonaban como una sentencia. Una condena. En ese momento, algo se quebró en él. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué significaba ese amor entre ellos? ¿Qué estaba pasando? Sus manos comenzaron a temblar, y un sudor frío recorrió su cuerpo. Intentó cerrar los ojos, pensando que podría ser un error. Pero al abrirlos nuevamente, las palabras seguían allí, claras y definitivas. La angustia se apoderó de él mientras su corazón latía con fuerza. Y un nudo se formaba en su estómago. María salió del baño en ese momento, ajena a la tormenta que se desataba en su hogar. Alejandro la observó, intentando disimular el dolor que invadía cada rincón de su ser. Caminó hacia ella con una calma tensa que contrastaba con el caos interno que sentía. ¿Quién es Javier?, preguntó con voz tranquila, pero firme. María se detuvo. Su rostro mostraba sorpresa, y luego una sombra de miedo. ¿Qué podía decirle? ¿Cómo justificar lo que, a esas alturas, ya era imposible de ocultar? Es solo un colega de trabajo. No es nada, respondió María, intentando sonar despreocupada. Pero la inseguridad era palpable en su tono. Alejandro no se dejó engañar. La rabia contenida en su interior comenzó a despertar. Y su voz tembló de dolor al insistir. ¿Por qué te llama amor?, preguntó, su tono ahora cargado de ira contenida. María vaciló, y en ese breve momento, Alejandro supo la verdad. No había excusas, no había mentiras que pudieran suavizar lo que él acababa de descubrir. María era su esposa. Pero en ese instante, sentía que estaba frente a una extraña, una desconocida. Está bien, dijo ella. Finalmente, con lágrimas en los ojos. He estado viéndome con él. Al principio no significaba nada.
solo trabajo. Pero luego se convirtió en algo más. No quería herirte, Alejandro, de verdad que no. Las palabras de María fueron como puñaladas en el corazón de Alejandro. Él se levantó de la silla, incapaz de soportar más. La habitación, que alguna vez fue su refugio, ahora le parecía asfixiante. Salió de la casa sin una palabra más, caminando sin rumbo fijo por las calles vacías, mientras su mente trataba de procesar lo impensable. La traición, el dolor, la humillación lo envolvían. Todo lo que había construido con María parecía desmoronarse ante sus ojos. Las horas pasaron mientras Alejandro deambulaba, sumido en el dolor. Recordaba los momentos felices, los sueños compartidos, las promesas, pero ahora todo eso se sentía como una cruel mentira. Una farsa que había sido representada ante él durante años. Finalmente, se detuvo en un banco de parque, dejando que las lágrimas corrieran libremente por su rostro. El hombre que siempre había sido fuerte y decidido ahora se sentía vulnerable. Pequeño, perdido, el dolor era tan intenso que le parecía físico, como si cada célula de su cuerpo estuviera siendo desgarrada. Al amanecer, Alejandro regresó a casa, agotado y emocionalmente destrozado. María lo esperaba, sentada en la sala. Ambos sabían que tenían que hablar, que las cosas ya no podían seguir como antes. El silencio entre ellos era pesado, denso, como si el aire estuviera cargado de electricidad estática. Quiero la verdad, toda la verdad, dijo Alejandro. Su voz apenas un susurro. María comenzó a contarle cómo había comenzado todo. Un par de meses atrás, en una conferencia de trabajo, Javier había entrado en su vida. Él era carismático, atento, y había llenado un vacío que Alejandro, sin saberlo, había dejado al estar tan ausente debido a su trabajo. Lo que comenzó como una simple amistad se convirtió en algo mucho más peligroso. Alejandro escuchó cada palabra de María en completo silencio. Cada frase era como sal sobre una herida abierta. No podía creer lo que estaba escuchando. No sé si podré perdonarte. María, esto nos destruyó, dijo Alejandro, con la voz quebrada por la mezcla de dolor y rabia. Se levantó y se dirigió a la habitación que antes compartían, cerrando la puerta tras de sí. María se quedó allí, sola, llorando en silencio, sabiendo que había cometido un error irreparable. Ahora, solo podía esperar y ver si Alejandro encontraría en su corazón la fuerza para perdonarla. Pero en su interior, ella sabía que algunas heridas nunca sanan del todo. Giro inesperado en la vida de Alejandro. Alejandro pasó los siguientes días sumido en un torbellino emocional. La rabia, el dolor y la confusión se mezclaban de manera caótica en su mente. Apenas podía dormir. Y cuando lo hacía, las pesadillas lo acosaban. Soñaba con María y Javier juntos, lo que lo despertaba sobresaltado, con el corazón latiendo acelerado. El dolor era insoportable, y cada vez que cerraba los ojos, sentía que el sufrimiento no tenía fin. Necesitaba respuestas, necesitaba entender cómo todo había sucedido. ¿Cómo había llegado a ese punto? No había notado nada, no había visto las señales. Así que, decidió revisar los mensajes antiguos en el teléfono de María. Cada intercambio con Javier, cada foto, cada declaración de amor, cada encuentro, todo era como una puñalada en su corazón. El amor que había creído eterno se desmoronaba frente a sus ojos. El siguiente paso fue confrontar a Javier. Alejandro necesitaba saber qué tipo de hombre había destrozado su vida. Así que, después de un día agotador, contactó a Javier. La conversación fue fría, cortante. Javier no podía ofrecer ninguna excusa que aliviara el dolor que había causado. Simplemente se disculpó. Pero eso no era suficiente.
Alejandro le dio una última advertencia. Deja a María en paz. Si no lo haces, habrá consecuencias. Pero las palabras de Javier, aunque intentó ser sincero, ya no importaban. Todo estaba roto. La mañana siguiente, la luz del sol se colaba tímidamente a través de las cortinas. Como si el mundo fuera incapaz de comprender lo que había sucedido durante la noche anterior. El silencio de la casa se sentía más pesado que nunca. Como una sombra que lo envolvía todo. Alejandro estaba en la cocina, absorto en el café que había preparado mecánicamente. La taza estaba caliente. Pero sus manos, a pesar de la sensación térmica, se sentían frías, como si nada en su vida pudiera volver a ser lo mismo. María no había dejado de llamarlo durante la noche. Las notificaciones en su teléfono eran constantes, cada una más desesperada que la anterior. Pero Alejandro no podía contestar. No podía hablar con ella. Cada vez que miraba el celular, la imagen del mensaje de Javier se le aparecía con claridad, como una herida abierta que no dejaba de sangrar. El dolor era tan punzante que sentía que no podría soportarlo. Sin embargo, sabía que lo que le quedaba por hacer ahora no era simplemente sufrir, sino enfrentarse a la verdad y a la realidad de lo que se había roto en su vida. El amor que había sentido por María, la confianza que había depositado en ella durante tantos años, se desmoronaba como un castillo de naipes, y él estaba atrapado en las ruinas de lo que alguna vez fue. María apareció en la puerta de la cocina, sus ojos hinchados por las lágrimas, su rostro empapado en tristeza. La delicadeza de su figura era la misma. Pero Alejandro no podía ver a la mujer que alguna vez había amado. Ahora solo veía una extraña. Alguien que lo había traicionado de la forma más cruel. Alejandro, por favor, escúchame. Su voz temblaba, quebrada por el llanto. Pero Alejandro no podía dejarse llevar por la compasión. No después de todo lo que había descubierto. No tengo nada que escucharte decir. María, respondió con una calma que lo sorprendió a él mismo. Su voz sonó más firme de lo que se sentía. Pero esa fue la única forma en que pudo evitar quebrarse. No podía dejar que el dolor lo dominara ahora. Tenía que ser fuerte, por él mismo, por su dignidad. Ella dio un paso adelante, como si esperara un mínimo de respuesta. Pero Alejandro no cedió. Sabía que la única manera de sanar era cortar de raíz lo que había comenzado con tanto amor y terminó en una amarga mentira. Alejandro, te amo. Esto fue un error. No quería hacerte esto. Quiero arreglarlo. Quiero que esto no termine así, dijo María con desesperación, acercándose más. Pero él retrocedió, como si su proximidad lo quemara. ¿Un error?, repitió. Y aunque su tono era bajo, la rabia que contenía cada palabra era evidente. Un error es olvidar un cumpleaños o llegar tarde a casa. Esto es mucho más. Esto es una traición. Me mentiste, María, durante meses. ¿Cómo puedes llamarlo un error? María cayó de rodillas frente a él, como si en ese acto buscara desesperadamente encontrar una respuesta que pudiera curar lo que había hecho. Las lágrimas caían de sus ojos, mientras sollozaba sin consuelo. Perdóname. Por favor, Alejandro, perdóname. Yo no quería que pasara. No quería perderte. Estaba tan perdida, tan sola. Las palabras se mezclaban, se entrelazaban. Pero Alejandro ya no podía escuchar. Las había escuchado todas. Las había repetido durante la noche en su mente. Pero ya no tenían poder sobre él. Se levantó lentamente, apartándose de ella. No, María, esto ya no tiene solución. Ya no quiero escuchar más excusas. Me pediste tiempo. Pero ya no me queda tiempo. El tiempo se agotó. En ese momento, Alejandro sabía que
aunque su corazón seguía latiendo por ella. Su amor ya no podía salvarla. Ya no podía salvar lo que quedaba de él mismo. No podía seguir arrastrándose por un amor que se había ido. Que había sido reemplazado por un mar de mentiras y traiciones. Miró a María por última vez. Esa mujer con la que había compartido todo. Y dio un paso atrás. Sal de mi vida, María, ya no eres la mujer con la que me casé. Ya no hay vuelta atrás. María intentó levantarse. Pero sus piernas flaquearon. Casi cayó al suelo. Pero se aferró a la mesa de la cocina. Como si la vida misma dependiera de ese contacto. Sus sollozos se hicieron más fuertes. Pero Alejandro no volvió a mirar atrás. Abrió la puerta de la casa y la cerró detrás de él. La casa que alguna vez fue su refugio se convirtió en un campo de batalla emocional. La puerta se cerró con un sonido sordo. Como el fin de una era. Alejandro caminó por las calles. La ciudad ya despertando a la vida. Pero él se sentía como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. No sabía a dónde iba. No tenía rumbo. Solo necesitaba alejarse. Huir de todo lo que había conocido. De todo lo que había sido. Las horas pasaron mientras él caminaba sin rumbo. Sintiendo el peso de la traición apretando su pecho. Mientras su mente no dejaba de regresar a los momentos felices. Las promesas que hicieron. Las promesas que ahora eran vacías. Cada rincón de la ciudad le traía recuerdos de un amor perdido. Y aunque lo deseaba con todo su ser, sabía que no podía seguir aferrándose a lo irremediable. Se sentó en un banco del parque, rodeado de personas que pasaban a su lado, ajenas al tormento interno que lo devoraba. Las lágrimas no eran suficientes para liberar el dolor. No había consuelo, solo vacío. En ese banco, mientras las horas seguían su curso, Alejandro comprendió que no se trataba solo de lo que había perdido, sino de lo que había dejado de ser. El hombre que había sido. El esposo dedicado. Ahora era solo una sombra de sí mismo. Atrapado en un abismo que parecía no tener fin. Pero, en el fondo de su ser, sabía que algo debía cambiar. Sabía que tenía que levantarse. Por él mismo. Por su futuro. Tengo que sanar. Tengo que sanar. Murmuró para sí mismo. Mientras miraba el horizonte, sin tener idea de lo que le depararía el futuro. Un largo camino hacia la liberación. Pasaron los días. Cada mañana, Alejandro se despertaba con la misma sensación de vacío, pero con la determinación de que debía seguir adelante. No podía seguir viviendo atrapado en el dolor. Sabía que el proceso de sanación sería largo y doloroso, pero también entendió que no podía vivir con el peso del resentimiento. Necesitaba encontrar una forma de reconstruir su vida, de retomar las riendas de su existencia. En su trabajo, comenzó a enfocarse más que nunca. El dolor de su corazón se canalizó en la dedicación profesional. Durante semanas, estuvo inmerso en proyectos que lo mantenían ocupado, pero en sus momentos de soledad, las sombras de la traición volvieron a acecharlo. Fue Diego, su hermano, quien lo sacó de esa rutina tóxica. Después de varias semanas de silencio, Diego apareció en su oficina. ¿Cómo estás, hermano?, preguntó, mirando a Alejandro con preocupación. Alejandro levantó la vista de su escritorio y sonrió débilmente. ¿Cómo crees que estoy?, respondió con una risa amarga, incapaz de ocultar el dolor que seguía latente en su pecho. Diego se sentó frente a él, mirándolo fijamente. Sé lo que estás pasando. No estás solo en esto. Aunque Alejandro no quería admitirlo. En ese momento, comprendió que tenía razón. Había estado solo, intentando lidiar con la tormenta por su cuenta. Pero no tenía que hacerlo. Tenía amigos. Tenía familia. Y lo que más necesitaba en ese momento era apoyarse en ellos.
Decidió hacer algo que había pospuesto por mucho tiempo: irse de viaje. Necesitaba un cambio de escenario. Un espacio para pensar y decidir qué rumbo tomar. Un viaje para dejar atrás la devastación emocional que le había causado María. No tenía respuestas, pero tenía la esperanza de que, al menos, ese cambio de aires le permitiría encontrar una nueva perspectiva. La primera vez que Alejandro se enfrentó al espejo después de la ruptura. No reconoció al hombre que lo miraba. Sus ojos, normalmente claros y decididos, ahora reflejaban una profunda confusión. Era como si, al mirar en el espejo, se enfrentara a un extraño. El dolor de la traición se manifestaba no solo en su alma, sino en su rostro, como si la vida le hubiera dejado una marca irreversible. No era solo el dolor por lo que había sucedido, sino por lo que había dejado de ser. El hombre que amaba a María y creía en la promesa de un amor eterno ahora se sentía perdido. Como un náufrago en el océano de su propia vida. Decidió que no podía seguir viviendo de esa forma. Necesitaba respuestas. Sabía que no podía seguir adelante sin entender cómo se había llegado a este punto. ¿Cuándo comenzó todo a desmoronarse? ¿Por qué no lo había visto venir? La imagen de Javier, con su arrogancia y su indiferencia, se le aparecía constantemente. Pero lo que más le torturaba era la sensación de que todo lo que había vivido con María era ahora una farsa. Esa misma mañana, después de desayunar de manera mecánica, Alejandro decidió revisar los mensajes de su teléfono. Sus manos temblaban al desbloquearlo. Pero sabía que tenía que hacerlo. Necesitaba ver todo con claridad. Aunque fuera doloroso, necesitaba entender qué había fallado. ¿Qué señales había ignorado? La primera notificación que apareció fue de un mensaje de María. Uno que nunca había visto. Uno que le había llegado mientras él estaba de viaje por trabajo. Te extraño tanto. No puedo esperar a verte otra vez. J. Esa era la firma al final del mensaje. Las iniciales de Javier. Alejandro apretó los dientes y apretó el celular con tanta fuerza que pensó que podría romperlo. Pero no podía permitirse destruir otra cosa más. No podía seguir aferrándose al dolor. A medida que avanzaba en los mensajes, el vacío en su pecho se hacía más grande. Empezó a leer una serie de intercambios entre María y Javier que databan de semanas atrás. Incluso meses. Lo que había empezado como bromas inocentes se convirtió rápidamente en algo mucho más profundo. Los mensajes eran apasionados, llenos de promesas, de encuentros secretos, de momentos compartidos sin él. Las fotos de su esposa. Las conversaciones íntimas con otro hombre. Todo eso le daba vueltas en la cabeza. Su corazón se ahogaba en cada palabra, en cada imagen. Lo que más le dolió fue darse cuenta de que su amor, esa dedicación infinita que había ofrecido, había sido un sacrificio en vano. María había sido su razón de ser. Y ahora, el mundo que había construido a su alrededor se desmoronaba. ¿Cómo pude ser tan ciego?, dijo en voz alta, casi sin poder creer lo que veía. Pero a medida que leía más y más mensajes, la verdad se volvía innegable. Su mente le gritaba que algo no había estado bien desde hacía mucho. Que las ausencias de María no eran solo porque ella tenía trabajo, sino porque estaba con él. Con Javier, su propio corazón se convertía en una herida abierta que no dejaba de sangrar. Tomó una respiración profunda, tratando de calmarse, de encontrar algo de paz en medio de la tormenta. Cerró el teléfono y lo dejó sobre la mesa. Pero el sufrimiento no desapareció. La mentira, las semanas de desconfianza que se habían acumulado, le pesaban como una losa. Lo peor no era el hecho de que ella lo hubiera traicionado. Lo peor era que él nunca había visto la verdad. No había escuchado las pequeñas señales.
No había captado las palabras calladas entre ellos. Esos pequeños gestos de desconexión que antes había ignorado. Se levantó de la mesa con determinación. Sabía lo que tenía que hacer. Necesitaba enfrentarse a María nuevamente. Necesitaba una última conversación. Una que no estuviera teñida de mentiras. Esta vez, quería escuchar la verdad completa. No solo las excusas. Voy a hablar con ella. Murmuró para sí mismo. Sabía que eso podría ser la última oportunidad para obtener una respuesta. Para entender cómo había llegado a este punto tan devastador. Pero cuando entró en la casa, el aire estaba denso, como si la misma atmósfera estuviera contaminada por lo sucedido. María estaba sentada en el sillón, su mirada fija en el vacío. Cuando lo vio entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero Alejandro no cedió. Había pasado ya demasiado tiempo escuchando disculpas vacías. Sabía que lo que más necesitaba ahora era escuchar la verdad. ¿Por qué?, preguntó, su voz grave, pero controlada. María no dijo nada al principio. Solo se quedó allí, mirando al suelo, sin saber cómo empezar. Las palabras parecían escaparse de su boca, como si las emociones estuvieran atrapadas en su garganta. Alejandro. No fue algo planeado. Te lo juro, no quería que esto sucediera. Pero, cuando empezó, no supe cómo detenerlo. Javier. Me entendió de una manera que tú ya no lo hacías. Estaba tan distante, siempre ausente, y yo me sentí sola. Fue como si hubiera encontrado un refugio en él. Algo que no encontré en ti. Alejandro la miraba fijamente, intentando procesar lo que decía. Pero las palabras de María solo aumentaban el dolor. Lo que antes había sido una pareja sólida, ahora se veía como un castillo de arena derrumbándose. Entonces, todo lo que compartimos, todo lo que creía que teníamos, ¿no significó nada para ti?, preguntó, y su voz se quebró. Pero no por el dolor, sino por la rabia que sentía al escuchar esas palabras. María levantó la vista, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella sabía lo que había hecho, pero no encontraba la manera de disculparse por lo que había destruido. Sus labios temblaban mientras intentaba hablar, pero solo salían susurros rotos. Te amo, Alejandro. Pero me equivoqué. Me perdí en mis propios miedos. Yo también te amaba. No sé cómo llegué hasta aquí. Pero no te quiero perder. Alejandro la miró en silencio. Y por un momento, pensó en lo que había sido. Pensó en los años que compartieron. En las promesas de una vida juntos. Pero la verdad, por más dolorosa que fuera, ya no se podía ignorar. No puedo seguir así. No puedo seguir amando a alguien que me ha mentido. Que ha compartido su vida con otro hombre mientras yo confiaba en ella. No sé si alguna vez podré perdonarte. María, dijo con voz rota, pero con una claridad que nunca antes había tenido. Lo que me hiciste no tiene justificación. No importa cuánto me digas que me amas ahora. Ya todo se ha ido. María intentó acercarse. Pero Alejandro levantó la mano, deteniéndola. Ya no quería más palabras vacías. No necesitaba que le dijera lo que él quería escuchar. Ya lo sabía, y en su corazón, ya había tomado la decisión. Es hora de que te vayas. María, ya no hay nada que podamos hacer por salvar esto. Lo intenté, pero ya no queda nada aquí. María se levantó, los sollozos ahogados por las lágrimas. Y sin decir nada más, comenzó a recoger sus cosas. Alejandro la observó en silencio, sintiendo cómo el peso de la traición se desvanecía poco a poco. Aunque la tristeza aún lo invadía, sabía que el proceso de sanar iba a ser largo, pero al menos ahora tenía claridad. Se quedó allí, mirando cómo María salía de la casa. Una parte de él quería correr detrás de ella, abrazarla, decirle que todo estaba bien.
que podían volver a empezar. Pero no lo hizo. Sabía que ya no podía. La decisión estaba tomada. Era el fin de un capítulo. Y aunque le doliera, había que cerrarlo. Ahora, tenía que centrarse en sí mismo. En encontrar la fuerza que había perdido. La casa quedó en silencio. Y Alejandro, por primera vez en mucho tiempo, respiró profundamente, dejando que el aire fresco del día le recordara que, aunque el dolor no desaparecería de inmediato, él estaba tomando el primer paso hacia su propio futuro. La puerta de la casa se cerró con un golpe suave, pero en el corazón de Alejandro resonó como una explosión. El silencio que quedó después de que María se fuera fue profundo. Como el abismo que había abierto entre ellos. Todo lo que alguna vez fue cálido, familiar y lleno de promesas ahora se había convertido en hielo. En distancia, en vacío, Alejandro se quedó allí, parado en medio de la sala, con el eco de sus propias palabras retumbando en su cabeza. No lo sabía entonces, pero ese momento, ese dolor insoportable, sería el catalizador de su transformación. El principio de un viaje hacia la sanación. Pero no todo estaba cerrado aún. Había algo más que Alejandro necesitaba hacer. Había algo que no podía dejar ir sin una confrontación final. La imagen de Javier lo perseguía. Su cara arrogante, su sonrisa confiada, como si hubiera conquistado algo que no le pertenecía. Alejandro sabía que tenía que verlo cara a cara. Enfrentar a ese hombre que había invadido su vida y destrozado su matrimonio. No solo por él, sino también por el recuerdo de lo que había sido su amor con María. Las horas pasaron lentamente mientras Alejandro se preparaba mentalmente para lo inevitable. Sabía que esta confrontación no sería fácil. Javier no sería un hombre fácil de tratar. No con el peso de lo que había hecho sobre sus hombros. Aún así, Alejandro no podía evitar sentir una necesidad imperiosa de entender la motivación de ese hombre. De conocer cómo había llegado a destrozar todo lo que él había construido con María. Decidió que lo confrontaría de la misma manera en que enfrentó su dolor, con firmeza. Sin mostrar debilidad. No quería que Javier lo viera temblar. No quería que viera el hombre roto que él sabía que era en ese momento. No, Alejandro debía ser fuerte. Solo así podría empezar a sanar. La llamada fue breve. Al principio, Javier dudó, como si no creyera que Alejandro realmente quisiera hablar con él. Pero finalmente aceptó el encuentro. Como si fuera algo natural. Como si la vida continuara. Como si la culpabilidad no lo hubiera alcanzado. Quedaron en un café cercano. El mismo lugar donde Alejandro había ido a buscar respuestas el día en que descubrió la infidelidad. Al llegar, Alejandro notó cómo su corazón latía con fuerza en su pecho. No quería hacer esto, pero sabía que no podía dejarlo ir. Era necesario. Cuando Javier llegó, Alejandro lo observó desde la mesa. Era alto, bien parecido, con una postura arrogante que lo hacía parecer aún más seguro de sí mismo. Sus ojos, sin embargo, no podían esconder su nerviosismo. Javier estaba tenso, incómodo, como si la situación lo superara. Era evidente que la guerra entre ellos ya estaba ganada por Alejandro, aunque no fuera algo que él deseara. Lo que Javier no sabía, lo que nunca comprendería, es que Alejandro ya había perdido mucho más que su matrimonio. Había perdido su confianza, su capacidad de amar sin miedo, su fe en las personas. Y lo peor de todo, su percepción del amor. Ese amor que una vez fue puro y lleno de esperanza ahora se había convertido en algo irreconocible. En un despojo de lo que alguna vez fue. Javier se sentó frente a él con una sonrisa vacía, como si estuviera esperando una disculpa o una justificación por parte de Alejandro. Pero no hubo palabras amables entre ellos. Alejandro no tenía interés en ningún tipo de reconciliación.
¿Sabes por qué estoy aquí?, dijo Alejandro. Sus ojos fijos en los de Javier, sin apartar la mirada. Quiero saber por qué. ¿Qué fue lo que te llevó a hacer esto? ¿Por qué elegiste destruir lo que no te pertenecía? Javier titubeó. Se frotó la nuca con nerviosismo antes de contestar. No fue algo planeado, dijo, tratando de sonar convincente. Pero su tono delataba su incomodidad. Al principio solo fue una amistad. Algo inocente. María me hacía sentir importante. Me escuchaba. Yo no planeaba que fuera tan lejos. Alejandro no pudo evitar soltar una risa amarga. La incredulidad lo invadió. ¿Era eso lo que le iba a decir? Que todo había sido por sentirse importante. Se inclinó hacia adelante, acercándose a Javier, su rostro marcado por la furia contenida. ¿Inocente? ¿Es así como justificas destruir una vida? Javier, ¿es así como justificas tus acciones? No fue una amistad, fue una traición. Y ahora vienes aquí, frente a mí, tratando de darme una excusa barata. No me interesa lo que tienes que decir. Javier se quedó en silencio, incapaz de responder. La rabia en el rostro de Alejandro era palpable. Pero lo que más lo sorprendió fue la serenidad que había logrado mantener a pesar de todo el caos interno que sentía. Había algo en su mirada. Algo que lo hacía sentir que la justicia se estaba llevando a cabo. Aunque no fuera de la manera que esperaba. Alejandro se levantó, dispuesto a irse. Pero no sin antes dejar claras sus intenciones. Miró a Javier por última vez. Esto no tiene arreglo. Javier, no hay forma de que lo que has hecho tenga una justificación. Te recomiendo que te mantengas alejado de mi vida. Porque si alguna vez vuelvo a verte cerca de María, las consecuencias no serán las mismas. Javier no dijo nada, solo asintió. Derrotado, Alejandro lo dejó allí, en ese café que ya no significaba nada para él. Caminando hacia la salida con una sensación de alivio. No sabía si ese alivio era por el enfrentamiento con Javier o por la sensación de estar finalmente liberado de una carga que lo había estado pesando durante tanto tiempo. Lo cierto era que, al haber hablado con Javier, había dado un paso más hacia la sanación. No quería más mentiras en su vida. No quería más traiciones. Quería paz. Aunque fuera la paz que se encuentra en el dolor de la verdad. Decisión de seguir adelante. Esa misma noche, mientras Alejandro regresaba a su casa, decidió que ya no podía seguir viviendo como lo había hecho. Todo lo que había sido su vida hasta ese momento ya no tenía sentido. Su relación con María, lo que una vez compartieron, ahora era solo una sombra de lo que había sido. Había llegado a un punto en el que no podía seguir aferrándose a algo que solo le traía dolor. Necesitaba cerrar ese capítulo y empezar a escribir uno nuevo. Al llegar a su casa, se sentó en la misma silla donde tantas veces había planeado su futuro junto a María. Pero ahora, todo parecía diferente. Ya no podía mirar esas paredes sin recordar lo que había sucedido. Sin sentir que cada rincón de esa casa estaba impregnado de las mentiras y traiciones que él había ignorado. Sabía que necesitaba alejarse, necesitaba un nuevo comienzo. No fue una decisión fácil, pero sabía que era la correcta. Decidió que lo mejor sería tomar un tiempo para sí mismo, alejarse de la ciudad, y hacer algo que nunca había hecho antes, pensar en él mismo. Viajar, explorar, respirar sin la constante carga de la traición. María ya no formaba parte de su vida. Y aunque su corazón aún dolía, Alejandro entendió que ya no podía vivir en el pasado. Nuevo comienzo. Al día siguiente, Alejandro reservó su billete de avión. No sabía a dónde iría, ni qué haría una vez llegara allí. Pero sí sabía que necesitaba escapar. Que necesitaba encontrar la paz que tanto había buscado. Mientras esperaba en el aeropuerto, pensó en todo lo que había perdido.
en todo lo que había sufrido, pero también en todo lo que había ganado, su libertad, su dignidad y, por último, la capacidad de sanar. El futuro era incierto, pero algo dentro de él le decía que todo saldría bien. Después de todo, la vida siempre tiene una forma de renovarse. El sol apenas asomaba por el horizonte cuando Alejandro aterrizó en el aeropuerto de un destino desconocido. El vuelo había sido largo, lleno de pensamientos que no lograba ordenar, pero también lleno de la determinación de hacer algo diferente. Algo que nunca había hecho antes, darse a sí mismo la oportunidad de sanar. De desconectarse del dolor que lo había acompañado durante tanto tiempo. Cada paso que daba sobre el suelo de ese nuevo lugar le parecía una huida de todo lo que había sido su vida hasta ese momento. Sabía que no podía seguir aferrándose al pasado, a las ruinas de lo que alguna vez pensó que era su felicidad. El viaje no tenía un destino claro, pero era exactamente lo que necesitaba: una ruptura. Un respiro. Decidió que no buscaría respuestas inmediatas, que no se forzaría a encontrar un propósito definitivo. Solo quería ser libre, aunque fuera por un tiempo. A medida que salía del aeropuerto, Alejandro sintió cómo el aire fresco de la ciudad lo envolvía. Como si, de alguna manera, le estuviera dando la bienvenida. Era un lugar lleno de desconocidos. Un lugar donde su dolor podría desvanecerse en el anonimato. Sin el peso de las expectativas. Sin los ecos de las palabras de María resonando en su cabeza. Caminó por las calles de la ciudad, observando las personas, los edificios, el bullicio. Todo parecía tan ajeno a su historia, tan distinto a la vida que había dejado atrás. Pero esa desconexión, esa distancia, lo tranquilizaba. En ese momento, solo importaba él, solo importaba su alma rota, buscando recomponerse. No tenía un plan claro, solo un deseo: escapar de sí mismo, de los recuerdos, de la angustia que lo había consumido. Decidió alquilar un pequeño apartamento en un barrio tranquilo de la ciudad, alejado del caos y las multitudes. En los primeros días, apenas salió del lugar, se dedicó a descansar, a dormir sin las pesadillas que lo despertaban a medianoche. Aunque la soledad lo abrazaba, ya no le tenía miedo. La soledad era ahora su compañera, su aliada en este proceso de renovación. No tenía prisa por recuperar lo perdido, por volver a ser el hombre que había sido. Sabía que el camino hacia su sanación sería largo, pero al menos ya no sentía que caminaba en círculos. Ahora caminaba hacia adelante. Los días se convirtieron en semanas. Alejandro empezó a salir más, a conocer el lugar, a interactuar con las personas sin la urgencia de tener que compartir su vida con alguien más. En su mente, el nombre de María ya no lo atormentaba como antes. Las noches eran tranquilas, aunque el pensamiento de lo que había perdido seguía acechando en los rincones de su alma. Sin embargo, a medida que pasaban los días, comenzó a ver las cosas con más claridad. La rabia se fue disipando, como la niebla al amanecer. Lo que había sucedido no podía cambiarse, pero la forma en que él elegía vivir con ello. Esa era la única clave que le quedaba. Un día, mientras caminaba por un parque cercano, Alejandro se detuvo frente a una banca y se sentó. El aire estaba fresco, pero cálido al mismo tiempo, y el cielo azul parecía abrazar todo lo que tocaba. En ese instante, se dio cuenta de algo que nunca había comprendido completamente antes. No podía seguir siendo el hombre roto que su dolor quería que fuera. Era cierto que había perdido muchas cosas, pero también había ganado algo invaluable: la oportunidad de ser alguien nuevo. Alguien libre de las sombras del pasado. Y eso, aunque doloroso, era la mayor bendición que podía encontrar.
Fue entonces cuando un sonido interrumpió sus pensamientos. Una mujer, con una sonrisa cálida, se le acercó. Su rostro era desconocido. Pero había algo en ella que lo hizo sentir. Por primera vez en mucho tiempo. Algo de paz. ¿Te importa si me siento aquí?, preguntó la mujer, señalando el espacio vacío a su lado. Alejandro levantó la mirada, sin saber exactamente cómo responder. Por un momento, pensó en rechazar la idea. No estaba listo para hablar con nadie, para compartir sus pensamientos, pero había algo en ella, en su mirada tranquila y amable, que lo hizo decir, no. Claro, siéntate. Ella se acomodó a su lado y, durante unos minutos, ambos permanecieron en silencio, observando a las personas pasar. El sol caía lentamente, tiñendo todo con una luz dorada. Era un momento simple, pero Alejandro lo sintió profundo, como una breve pausa que la vida le había concedido. ¿Qué te trae por aquí?, preguntó ella finalmente, rompiendo el silencio. Alejandro la miró, sorprendido por la naturalidad con la que le hablaba. No había juicio en su voz, solo una curiosidad genuina. Algo en esa mujer, en su presencia tranquila, lo invitaba a hablar. No estoy seguro, respondió Alejandro, sintiendo que la sinceridad era lo único que podía ofrecer en ese momento. Solo necesitaba un cambio, algo que me permitiera respirar de nuevo, salir del lugar donde me sentía atrapado. La mujer asintió lentamente, como si comprendiera perfectamente lo que quería decir, aunque él no había explicado mucho. A veces, el solo hecho de cambiar de lugar es lo que necesitamos para encontrar la paz, dijo ella. Sus palabras sencillas, pero cargadas de sabiduría. Alejandro la miró, sin saber exactamente por qué, pero de alguna manera se sintió comprendido. Ella no lo conocía, no sabía nada de su historia, pero algo en su manera de ser lo hizo sentir menos solo. En ese momento, no había necesidad de hablar del pasado, de las cicatrices que todavía no sanaban. Todo lo que importaba era el presente. Ese instante en que dos personas podían compartir el silencio sin que fuera incómodo. Me llamo Valeria, dijo ella. Finalmente, con una sonrisa suave, Alejandro la miró fijamente, sintiendo una extraña conexión que no podía explicar. Había algo reconfortante en su presencia. Algo que, por primera vez, no le exigía más que ser él mismo. Sin presiones, sin expectativas. Alejandro, respondió, devolviendo la sonrisa. Fue un gesto pequeño, pero significativo. Con el paso de los días, Valeria y Alejandro comenzaron a pasar más tiempo juntos, compartiendo caminatas por el parque, conversaciones sencillas, y un acompañamiento mutuo que ninguno de los dos había anticipado. Alejandro no podía negar que su vida había tomado un giro inesperado. Aunque seguía lidiando con el dolor de la traición, algo dentro de él se estaba abriendo nuevamente. Había un resquicio de esperanza. Una luz tenue al final del túnel. Con el tiempo, Alejandro comenzó a redescubrir pequeñas pasiones que había dejado de lado. La música, el dibujo, la escritura. Empezó a tocar la guitarra nuevamente. Algo que había hecho en su juventud pero que había abandonado cuando el trabajo y las responsabilidades lo absorbieron por completo. El sonido de las cuerdas lo conectaba con algo más profundo dentro de él. Algo que había estado dormido durante años. La música era su terapia. Su manera de sanar lo que las palabras no podían. Cada acorde que tocaba parecía liberar una parte de su alma. Cada nota una pequeña victoria sobre el dolor. Valeria estuvo a su lado durante este proceso. Siempre respetuosa de su espacio y tiempo, pero también mostrando su apoyo incondicional. No estaba allí para sustituir a María, ni para llenar un vacío que ella había dejado. Estaba allí porque se preocupaba,
porque veía en Alejandro algo más que el hombre herido que pensaba ser. Ella veía al hombre que aún podía reconstruirse. Al hombre que podía aprender a confiar de nuevo. Al hombre que podía volver a amar. Un día, mientras estaban en la terraza de su apartamento, mirando la puesta de sol, Valeria le tomó la mano. Sé que este proceso no ha sido fácil para ti, Alejandro, dijo con suavidad, su voz llena de comprensión. Pero quiero que sepas que no estás solo. Si alguna vez decides dar un paso hacia el futuro, estaré aquí. Alejandro miró sus ojos, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una paz interior que había creído perdida. Aún tenía heridas, aún llevaba consigo el peso de lo vivido, pero algo dentro de él había comenzado a sanar. No era el mismo hombre que había llegado a esa ciudad semanas antes, pero aún quedaba mucho por recorrer. Lo único que sabía con certeza era que, por fin, estaba listo para seguir adelante. Gracias, respondió Alejandro, con una sonrisa sincera. Gracias por estar aquí. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos naranja y rojo, mientras los dos se quedaban en silencio, compartiendo el momento sin prisas, sin necesidad de palabras. El futuro aún era incierto, pero ahora, al menos, Alejandro sabía que tenía las fuerzas para enfrentarlo.